Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles, Tensar International Corporation y Geocon les da la bienvenida al primer día del seminario especializado Geo- Geosintéticos en Obras de Infraestructura. De parte del SIC, es un gusto poder realizar este tipo de actividades con expertos del tema y el objetivo de este seminario es exponer las ventajas del uso de la tecnología de geosintéticos en obras viales y civiles, por lo que esperamos que sea de mucho provecho para todos ustedes. Como parte de la apertura del seminario, escucharemos las palabras del ingeniero geotecnista Mario Villegas. Buenas tardes a todos, muy complacido de participar con ustedes en este seminario sobre geosintéticos y sobre esta tecnología, pues puedo manifestar que profesionalmente me siento con toda confianza aplicando en mis proyectos el uso de geosintéticos cuando las condiciones lo permiten. Los he utilizado en diseños y he revisado en campo y en laboratorio el desempeño de estos materiales, tanto en laboratorio privado como inclusive en el ANAM. Los geosintéticos se utilizan desde hace más de 50 años y sus características han venido evolucionando en el tiempo. Desde 1983 aproximadamente, la Asociación Internacional de Geosintéticos, que conocemos como IGS, ha estado promoviendo en el mundo el adecuado uso de esta tecnología y existen capítulos de cada país que conforman esta sociedad. A mí me parece que actualmente todavía no aprovechamos en nuestro país al máximo las bondades y ventajas de estos materiales. Y no es casualidad que nuestro país aún no forme parte de este comité internacional. Entonces, el gremio que componemos, pues, ha tenido tal vez un desfase en la retroalimentación sobre el uso de la tecnología de geosintéticos y es por eso que un seminario como este se vuelve de gran importancia para que nos permita retroalimentarnos y actualizarnos sobre este tema. Investigando por ahí veía que las geomallas, por ejemplo, fueron fabricadas por primera vez en 1980 y en 1982 Tensar fue la primera compañía que las llevó a Estados Unidos para comercializarlas y a partir de ahí pues ha venido evolucionando estos materiales con nueva investigación y desarrollo, por lo que teniendo acá a los ingenieros de Tensar, me parece que vamos a contar con una serie de charlas técnicas de buen provecho basadas en la experiencia y toda la investigación que esta compañía ha desarrollado en el tiempo. Así que bienvenidos y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a don Mario Villegas por sus palabras. La conferencia del día de hoy estará enfocada en el tema de pavimentos a cargo del panelista, el ingeniero Fernando Cortés, con la conferencia Estabilización de subrasantes blandas con geomallas y optimización de pavimentos flexibles de acuerdo con AASHTO 93 y AASHTO R50. El señor Fernando Cortés Riveras, ingeniero civil, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad Militar de Nueva Granada, Bogotá, Colombia. Las consultas se contestarán al final de la conferencia y ustedes pueden irlas colocando en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Por otra parte, la grabación de esta conferencia y de todos los días del seminario se estarán colocando en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Sin más, le damos la palabra al ingeniero Fernando Cortés para que inicie con la conferencia del día de hoy. Bueno, muchas gracias a Carol y al ingeniero Mario por sus palabras. Les agradezco también a todos los asistentes por acompañarnos esta noche. En este momento tengo mi video en la pantalla, pero voy a quitarlo básicamente para evitar reducir el ancho de banda y darle un mejor desempeño a la presentación. Simplemente quería presentarme y pues que me conocieran las personas que no me conocen. Creo que algunas de ustedes ya deben conocerme. Estuve viajando a Costa Rica múltiples veces en años anteriores, así es que es muy posible que me hayan visto en alguna de las reuniones que llevamos a cabo. Sin más, entonces, damos inicio a la presentación.
Les cuento rápidamente lo que vemos en pantalla. Tenemos un código QR acá. Básicamente son mis datos de contacto para que si les queda más fácil lo puedan tomar con su celular o su dispositivo de preferencia y tengan los datos por si requieren información adicional o tienen alguna consulta que no podamos dar respuesta hoy, pues simplemente tener la oportunidad de que más adelante me puedan contactar. ¿Ok? Esta es la agenda que vamos a tener el día de hoy, perdón. Vamos a tratar de mantenernos dentro de la hora de la presentación con el fin de dar un espacio para las preguntas al final de ella y que no se haga tan extensa. ¿Okay? En nuestra agenda básicamente voy a trabajar una introducción a los geosintéticos. El ingeniero Mario mencionaba hace un rato que Costa Rica es un país en donde no se ha implementado de forma masiva el uso de este tipo de materiales y entiendo que todavía tenemos muchas dudas y digamos, confusiones con respecto a los diferentes geos y por eso pues decidí dar una sección en donde voy a explicar un poco los diferentes materiales o productos que se pueden encontrar en esas gamas. Bueno, luego vamos a trabajar los mecanismos de trabajo, vamos a discutir los mecanismos de trabajo que ocupan los geosintéticos en pavimentos y luego nos vamos a enfocar en el tema principal que es ver cómo introducimos esos geosintéticos basados en esos mecanismos en nuestra estructura de pavimento. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, recuerden, pueden escribirla en el chat. Hay algunas preguntas que se van a contestar inmediatamente vía escrito. Y las que no alcancemos o que no se puedan contestar vía escrita, pues las vamos a discutir al final de mi presentación. Para empezar, entonces, vamos a hablar un poco de geosintéticos. Esta publicación que ven en pantalla, Diseñando con Geosintéticos, es un texto que es muy reconocido en el área de los geosintéticos, básicamente porque es un libro que lleva muchos años en el mercado, es de un autor que es totalmente independiente y que se dio a la tarea de agrupar toda la información disponible de geosintéticos y ponerla en un solo libro. Es una persona que es independiente, entonces eso nos garantiza que la información que ustedes van a encontrar ahí está más enfocada en la tecnología que sesgada hacia algún productor o distribuidor específico. Y esto lo muestro para los que están interesados, pues es una muy buena herramienta, de hecho es un texto que se utiliza mucho en la docencia, en las facultades en donde hay materias que incluyen geosintéticos, pues este es uno de los libros preferidos. Y lo pongo básicamente porque me gusta empezar con la definición de geosintético. Bueno, la definición que vemos aparece en el libro y es la misma que está en ASTM. Yo la puse en español, me queda más fácil leerla. Y básicamente el geosintético es un producto planar fabricado a partir de materiales poliméricos que se utiliza con suelos, roca, tierra u otros materiales relacionados con la ingeniería geotécnica como parte integral de un proyecto, estructura o sistema hecho por el hombre. En mi concepto, los geosintéticos son sistemas o productos que se han desarrollado para ayudarnos a resolver retos que de forma convencional nos ocasionarían muchos dolores de cabeza en términos de costos y tiempos de ejecución y que muchas veces posiblemente tampoco podríamos resolver. Entonces, digamos que son materiales que son bastante efectivos en la resolución de retos en nuestros proyectos. Bueno, dentro del libro del Dr. Körner y en la mayoría de publicaciones, entonces típicamente hay una distribución de los geosintéticos de acuerdo a sus funciones. Entonces, las diferentes funciones que se encuentran típicamente en los textos está la filtración, drenaje, separación, refuerzo. Acá tengo una flecha en donde llamo la atención y lo llevo hacia estabilización. Más adelante vamos a ver por qué esta situación. Luego hablamos de protección e impermeabilización. Esas son las funciones principales de los geosintéticos. En la tabla de abajo, entonces, vemos cómo los diferentes geosintéticos, acá en el libro del Dr. Körner, él los relaciona con unas funciones primarias. Bueno, y mirando la tabla uno dice, bueno, los geotextiles son unos materiales bien completos porque fíjense que funcionan para diferentes aplicaciones, al igual que los geocompuestos, fíjense, funcionan para todo. ¿Listo? Hoy nosotros vamos a enfocarnos en el tema de las geomallas, que están muy relacionadas con el tema de pavimentos, porque es en donde vamos a encontrar el concepto de estabilización.
y ahora más adelante me van a entender por qué de refuerzo me voy para estabilización. ¿Ok? Sin embargo, vamos a hablar un poco de todos. Entonces, por ejemplo, los geotextiles. ¿Qué hace que puedan funcionar para casi todo? Bueno, hay diferentes tipos de textiles. Entonces, ustedes ven, es básicamente un textil, una tela, que puede estar conformada por diferentes filamentos o estructuras. En este caso, lo que vemos en pantalla es un geotextil de alto módulo, por ejemplo. También puede haber geotextiles tejidos convencionales. Puede haber geotextiles no tejidos que se pueden fabricar de diferente forma. Y entonces, fíjense ustedes que hay una gran variedad de geotextiles que pueden venir a cubrir diferentes funciones cada uno. Definitivamente no hay un producto mágico que nos dé todas las funciones como aparece en la tabla. Lo que pasa es que a geotextil se le llama a diferentes productos que van a cumplir diferentes funciones. Entonces, cuando ustedes decidan utilizar un geotextil, es importante validar cuál es la función que van a cubrir y si ese geotextil es apto para esa función. Lo mismo pasa con las geomallas. Tenemos geomallas rígidas de HDPE que son uniaxiales, se utilizan típicamente en estructuras de retención. Tenemos geomallas biaxiales de polipropileno y multiaxiales, entre otras. Hay muchos otros tipos de geomalla. Nosotros como Tensar seguimos investigando y desarrollando y buscando la mayor eficiencia en nuestros sistemas, y esto nos lleva a desarrollar nuevas tecnologías que están en camino, ¿ok? O sea que más adelante ustedes tendrán la oportunidad de tener un poco más de lo que están viendo acá. ¿Qué más tenemos? Otros geosintéticos, están las georredes. Las georredes básicamente son redes que se utilizan para drenaje. Solas no funcionan de gran manera, así es que van a ir acompañadas con un geotextil. Vamos a ver más adelante cómo se ve. Tenemos geomembranas que típicamente se utilizan para impermeabilizar. Se utilizan, por ejemplo, en rellenos sanitarios o en lagunas, en donde queremos evitar la pérdida del fluido o evitar que el fluido, como los lixiviados en rellenos sanitarios, atraviesen hacia la capa vegetal y entonces contaminen la superficie. Entonces, las geomembranas se utilizan para impermeabilizar. Hoy en día es muy común encontrar poliestireno expandido o icopor para aligerar las estructuras. Muchas veces necesitamos hacer rellenos en zonas inestables, técnicamente hablando, y entonces si les aplicamos cargas importantes, la inestabilidad se va a hacer mucho más efectiva. Entonces se utilizan este tipo de estructuras para reducir la carga que se le va a aplicar al suelo y entonces nos da algunos beneficios. Y finalmente tenemos los geocompuestos. Acá vemos, por ejemplo, el geodren con su geotextil. Ahí ya conformamos una estructura hidráulica. Podemos tener geomallas con un geotextil también. Y entonces fíjense ustedes que un geocompuesto no es más que la suma de dos o más geosintéticos. ¿Listo? Si volvemos a la tabla, entonces ya entendemos por qué hay productos como los geocompuestos que aplican en todas las funciones o los geotextiles que aplican en todas las funciones o en casi todas. Básicamente es una combinación de geos o diferentes geosintéticos para cada aplicación. ¿Ok? Como les dije, nos vamos a enfocar en las geomallas. Y para empezar entonces de lleno en nuestro capítulo, les voy a contar que los geosintéticos, como decía el ingeniero Mario, son más comunes de lo que muchos de nosotros pensamos. Hace muchos años se están aplicando en diferentes países. Y hay países que tienen unas guías muy completas de diseño y construcción con geosintéticos. Es el caso, por ejemplo, en Estados Unidos. Esta es una guía que es muy bien recibida en las Américas porque ya todos sabemos que recibimos de forma muy confiable la información que viene de Estados Unidos para aplicarla en nuestros países de América Latina. Entonces, esta guía es muy utilizada y es una referencia. Sin embargo, hay otros países como Brasil, por ejemplo, este es el Manual Brasilero de Geosintéticos. Y más cerca, estamos acá en Colombia, esta es una guía local para Bogotá. El IDU es el Instituto de Desarrollo Urbano, que se ocupa solo de obras locales en Bogotá. Es una guía que desarrollamos en el 2010 en conjunto, el gremio de los geosintéticos y un comité del IDU, para que tuviéramos esa herramienta de guía del uso de estos materiales que son muy importantes en las diferentes obras. Y esto lo muestro porque estuve buscando y Costa Rica no tiene una guía de este tipo. Y ustedes, como colegio de ingenieros, creo que pueden ser los precursores de un documento de este tipo.
armar un comité y desarrollar un documento de este tipo para Costa Rica creo que sería muy, muy útil. Entonces, esto simplemente es algunos países de los que tenemos ya guías y orientación sobre el uso de los geosintéticos y que se vuelve de una aplicación masiva. Esto, por ejemplo, son aplicaciones típicas que manejamos con nuestros sistemas en Tensar, por ejemplo, y que nos ayudan a resolver retos en todo este tipo de mercados. Entonces, fíjense, por ejemplo, tenemos aplicaciones en aeropuertos, patios de contenedores, vías férreas, carreteras, minería. Es un mercado bastante importante en Sudamérica, por ejemplo, Brasil, Chile y Perú. Son países en donde aplicamos infinidad de metros cuadrados cada año en ese tipo de aplicaciones. Y tenemos sistemas también de protecciones marinas y ribereñas. Entonces, fíjense que aunque nos enfoquemos hoy en carreteras, en pavimentos, pues no nos podemos cerrar solo a esa aplicación porque hay un montón de aplicaciones adicionales que nos pueden ofrecer los geosintéticos. Y de ahí la importancia de poder desarrollar herramientas que les permitan la aplicación de estos sistemas de forma adecuada. Ok, entrando entonces en materia, la estructura de pavimento nos permite múltiples ubicaciones en donde podemos localizar estos geosintéticos. ¿Ok? La figura que vemos a la derecha es extraída de un documento de la FHWA, en donde muestra las diferentes funciones y niveles en donde pueden ir los geosintéticos. Bueno, vemos de todo: barrera impermeable, drenaje, filtración o refuerzo, estabilización, si lo quieren llamar mejor así. Nosotros vamos a hablar de dos conceptos básicos. El primero, estabilización de suelos blandos a nivel del suelo natural o la subrasante. Y el segundo concepto va a ser la estabilización o optimización de estructuras de pavimento. Y ahí ya nos vamos a mover hacia los granulares de la estructura de pavimento. ¿Ok? Para ver cómo lo vamos a implementar, entonces vamos a mirar los mecanismos de diseño, de trabajo, perdón. Estos mecanismos de trabajo son muy importantes porque todos los geosintéticos trabajan con base en estos mecanismos. Los mecanismos no los inventó un fabricante de geosintéticos, no los inventó un proveedor específico. En realidad fueron identificados por el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos en una investigación que se hizo hace ya bastantes años, en donde ellos quisieron encontrar la razón de por qué no todos los geosintéticos o no todas las geomallas se comportaban igual en las mismas aplicaciones que ellos hacían. Si cambiaban el geosintético, tenían diferente desempeño. Y entonces quisieron entender por qué esa variabilidad. Y en su investigación encontraron 3 mecanismos con los que los geosintéticos típicamente trabajan en estructuras de pavimento. Estos 3 mecanismos los voy a presentar de menos importante a más importante. Entonces, el tercero es el mecanismo de membrana tensionada. Este mecanismo es interesante porque nos permite, se da típicamente en geotextiles o mallas flexibles, porque permite estabilizar un suelo blando a partir de deformaciones importantes que se generan debido justamente a esa baja resistencia del suelo. Y entonces esa deformación nos comienza a generar unos puntos de anclaje para que el geosintético tenga una alta deformación y comience a desarrollar tensión. Esa es la respuesta del geosintético flexible, de los geotextiles, por ejemplo, que al deformarse comienzan a desarrollar tensión. Bueno, y eso nos ayuda a equilibrar el sistema y a controlar las deformaciones o la carga que está siendo aplicada. Bueno, ¿cuál es el problema de este modelo? Pues bueno, básicamente que tiene deformaciones excesivas. Para que se desarrolle el efecto de membrana tensionada tiene que haber una deformación vertical de por lo menos 4 pulgadas. Y entonces ahí ya nos pone a pensar, ¿es el mecanismo que queremos aplicar? Porque normalmente lo que estamos buscando en una estructura de pavimento es reducir o evitar deformaciones a nivel de la subrasante, que es uno de los puntos críticos de análisis en nuestro diseño de pavimentos. Entonces, para los que pensamos de esa forma, el mecanismo de membrana tensionada pues queda de lado y no nos interesa mucho. Y nos vamos al siguiente mecanismo, el mecanismo de mejora aparente de la capacidad de carga del suelo. No es que estemos mejorando la capacidad del suelo. Si hablamos en términos del CBR, de un CBR de 2%, al colocar yo un geosintético, pues voy a tener todavía un 2% a nivel de la subrasante o del suelo natural. Lo que estoy haciendo realmente es cambiando la forma de distribuir los esfuerzos y entonces moviendo el plano de falla hacia la zona de los granulares.
Lo que nosotros vemos acá en rojo es el bulbo de presiones que ejerce la carga de la llanta en nuestro relleno, y cuando tenemos un suelo blando, las presiones ocasionadas por estos bulbos nos generan unos esfuerzos cortantes altos, y si la subrasante no es competente, pues termina fallando por corte. Bueno, ya es cuando comenzamos a ver deformaciones y problemas en la superficie. Cuando nosotros implementamos el uso de un geosintético, lo que estamos haciendo es proteger la subrasante para que no vaya a fallar por corte, y entonces movilizamos ese círculo de fallas, llamémoslo así, hacia los granulares, y entonces vamos a tener una mayor capacidad de carga, porque distribuimos mejor esos esfuerzos, y a la subrasante pues van a llegar esfuerzos que no van a generar un impacto de corte. ¿Listo? No todos los geosintéticos van a dar el mismo resultado, pero como resultado vamos a encontrar lo que vemos en pantalla. Tenemos un suelo blando, pues logramos conformar una superficie lo suficientemente competente para poder trabajar sobre ella, ¿ok? Las personas o los equipos, ¿listo? Entonces es un concepto bien importante. ¿Cómo se logra este beneficio? Depende del geosintético, lo vamos a ir viendo más adelante, pero básicamente todos van a hacer ese concepto de mejorar la capacidad de soporte, aparentemente por lo menos. Ahora, el mecanismo más importante reconocido por todas las entidades hoy en día, e incluso por todos los proveedores de materiales, es la capacidad del geosintético de restringir el desplazamiento lateral de las partículas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros típicamente estamos trabajando con cargas dinámicas, y cuando pasa la carga por un punto, el efecto o la reacción del material que está justo debajo de la carga es tender a desplazarse lateralmente. Cuando nosotros implementamos un sistema con un geosintético que nos permite controlar ese desplazamiento, entonces le estamos dando un mejor desempeño a esta capa granular. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que ese mecanismo, que es muy importante, pues tiene diferentes formas de desarrollarse. Entonces, por ejemplo, hay una interacción entre el geosintético y el granular que puede ser trabazón, como el que vemos en pantalla. Esa trabazón se da cuando tenemos un geosintético que es abierto y que es rígido, que nos permite que el material entre a través de sus aperturas, pero que las costillas no se van a desplazar por la presión que van a generar esos materiales, y entonces van a mantener un nivel de trabazón importante, y entonces un control del desplazamiento lateral. Bueno, es bien interesante como se ve. Hay otra forma de interactuar, puede ser por fricción. Los geotextiles, como hablábamos, son unas telas. Las telas no tienen aperturas, son uniformes, son superficies uniformes. Entonces no hay forma de que el agregado entre y se trabe. La única forma de interactuar es por una fricción que se puede desarrollar entre estos dos materiales. Bueno, entonces fíjense que son formas diferentes de trabajo, pero el mecanismo termina siendo básicamente el mismo. El efecto de restringir, más o menos, el efecto de desplazamiento de las partículas. ¿Ok? Este es el concepto. Fíjense ustedes la estructura de la izquierda, una estructura convencional. Si comienza a ver esos movimientos, termina rompiéndose la subrasante y mezclándose con la base, perdiendo material y generando deformaciones. ¿Ok? La estructura que es estabilizada típicamente nos permite controlar deformaciones a nivel de la subrasante, manteniendo uniforme o lo más uniforme posible nuestra capa granular, y entonces reduciendo las deformaciones en la superficie. ¿Qué logramos con esto? Hay dos cosas importantísimas. La primera, definitivamente una mayor capacidad de la estructura, es clarísimo, pero la segunda es mucho más importante. Cuando nosotros llegamos al nivel de servicio para rehabilitación o mantenimiento, la estructura de la izquierda necesita una reconstrucción. Nosotros no podemos solucionar esto superficialmente. Tenemos que cortar la sección completa y reconstruirla. Cuando nosotros tenemos una condición de una capa mecánicamente estabilizada, típicamente lo que vamos a hacer es una rehabilitación superficial. Puede ser una sobrecarpeta, que es muy fácil de hacer, o en el peor de los casos un fresado y recuperación de la capa. Entonces, fíjense que entre más superficial sea la operación de mantenimiento, más económica va a ser. Entonces, es un valor agregado muy importante en las estructuras de pavimento, que no solo van a arrojar un beneficio
en el corto plazo en términos de costos, sino que en el largo plazo en temas de mantenimiento y operación, pues va a ser mucho más económico también. Este es el concepto de estabilización mecánica del que estamos hablando. Nosotros con nuestro sistema Spectra logramos que nuestro elemento de confinamiento nos ofrezca un altísimo nivel de confinamiento de ese material que está directamente en contacto con su cuerpo, y eso es lo que nosotros llamamos capa mecánicamente estabilizada. No estamos hablando del elemento como tal, la geomalla, sino del compuesto. Este compuesto se conforma una capa mecánicamente estabilizada y nos da unas propiedades especiales porque tenemos una zona muy confinada, bueno, una zona de transición, y luego el efecto no es infinito, pues vamos a llegar a un límite en donde ya no vamos a afectar la capa y vamos a tener una condición convencional. ¿Listo? Pero ese es el comportamiento o el concepto de la capa mecánicamente estabilizada. Y entonces, ¿qué es muy importante acá? Olvidarnos de las propiedades de la geomalla. Yo les puedo decir, mi geomalla es roja y es única en el mercado, y entonces, si ustedes especifican una geomalla roja, vamos a tener éxito en todos los proyectos. Pero la verdad es que el color no me está dando ningún beneficio, más que algo comercial. Y eso lo hemos entendido no solo nosotros, sino también las entidades públicas. Hoy en día en Estados Unidos, por ejemplo, están trabajando en especificaciones por desempeño. ¿Y cómo llegamos a una especificación por desempeño? Cuando nos olvidamos de las propiedades del material y nos enfocamos en el desempeño del compuesto, capa mecánicamente estabilizada. ¿Cómo se comporta este material cuando le pongo una estabilización? ¿Listo? Eso es lo más importante y en lo que quiero que trabajemos un poco, en el sentido en que nos olvidemos de las propiedades mecánicas del material y nos enfoquemos en la estabilización o el desempeño de la capa. Ahora, esta es la evolución que ha venido desarrollándose a través del tiempo. Inicialmente hubo geotextiles que trabajaban con fricción y, bueno, hacían una restricción lateral. ¿Ok? Dependiendo del geotextil va a haber más o menos fricción. Después aparecieron las geomallas biaxiales. Fíjense que hay dos mallas diferentes. Hay unas que tienen la costilla, rectangular o aristada, que va a permitir una mayor interacción. Hay unas que tienen la costilla redondeada, que también se pueden asemejar a mallas flexibles, que son planas las costillas, y entonces pasa muy fácilmente el elemento. Y hay sistemas que proveen materiales que son mucho más, tienen secciones más altas, y entonces nos va a permitir un mayor contacto lateral con el material y restringir de forma más efectiva ese desplazamiento. Entonces, fíjense ustedes que es una evolución en la que día a día vamos mejorando esa capacidad de restricción, y cuando más restringimos el desplazamiento, pues mejor desempeño podemos esperar. ¿Listo? Habiendo hablado de los mecanismos, ya podemos entrar a hablar de cómo vamos a aplicarlos en nuestra estructura de pavimento. Entonces, fíjense ustedes que hay diferentes métodos de diseño. Nosotros típicamente nos enfocamos en AASHTO, es lo que se trabaja típicamente en las Américas. Entonces está el modelo de AASHTO 93. Hoy en día tenemos una guía, que es la R5009, que habla de la implementación de geosintéticos en la estructura de pavimento. Esto es importantísimo porque es la primera guía oficial que nos permite pensar en incluir un geosintético en la estructura. Hay modelos mecanístico-empíricos hoy en día, y ustedes son afortunados por las ventajas que tienen con su laboratorio de la Universidad de Costa Rica. La NAME es un laboratorio envidiable para cualquiera de los países de la región. Tienen unos equipos espectaculares y han venido haciendo un desarrollo muy, muy interesante en términos de calibración de materiales, climas, temperaturas, etcétera, que les permite desarrollar su modelo mecanístico. Nosotros en Tensar tenemos nuestro propio modelo mecanístico que se ajusta a todas esas condiciones siempre y cuando tengamos todos los datos disponibles calibrados para poder presentar el modelo. Entonces, hoy no vamos a hablar del diseño mecanístico, pero les abro la puerta a las personas que estén interesadas en conocer cómo lo podemos aplicar el geosintético en el modelo mecanístico empírico, para que nos contacten. Tienen mis datos, al final vamos a ver los datos de contacto nuevamente. Nos pueden contactar y podemos desarrollar una reunión específica para hablar del tema de diseño mecanístico empírico utilizando geosintéticos. Bueno, yo para
desarrollar mi conferencia me basé en el manual de la SIECA, que tengo entendido que es una referencia muy importante en toda Centroamérica. De hecho, busqué manuales de diseño en Costa Rica y no encontré un manual propio como tal. Así es que me enfoqué en el manual de la SIECA. Y el manual de la SIECA es claro en términos de los diseños utilizados, pues sigue trabajando con AASHTO 93 como una de las versiones favoritas, digámoslo así. Para mí también es mucho más interesante entrar por AASHTO 93 porque es una forma muy fácil de mostrarles cómo funcionan los geosintéticos dentro de la estructura de pavimento, y eso ya después se puede trasladar de una forma mucho más coherente hacia los modelos racionales y entender cómo reducimos esfuerzos, deformaciones en mi estructura de pavimento y logramos entonces llevarlo a ese análisis racional o modelo mecanístico si es que se prefiere. Entonces, básicamente me enfoqué en AASHTO 93 y la guía R5009, es lo que vamos a hablar ahora. AASHTO 93 es la ecuación que vemos en la pantalla. Es una ecuación muy sencilla. No vamos a hablar de la ecuación, básicamente nos vamos a enfocar en un par de parámetros nomás, que nos van a relacionar justamente esto. La aplicación del geosintético a nivel de la subrasante y a nivel de la base granular. Primero vamos a trabajar a nivel de la subrasante. Lo ideal es construir nuestra estructura sobre una fundación firme. Eso es el ideal de todos los proyectos, porque eso nos va a ayudar a reducir costos, nos va a ayudar a tener una estructura mucho más efectiva. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, si incluimos el geosintético, entonces nosotros vamos a aplicar el concepto de estabilización mecánica, mejor distribución de cargas, y vamos a lograr afectar el único parámetro que nos va a relacionar el tema de la resistencia de los suelos en nuestra ecuación, que es básicamente el módulo resiliente de la subrasante. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Si aplicamos un sistema como el nuestro, el sistema Spectra, vamos a lograr estabilizar no solo suelos blandos, sino también, por ejemplo, arcillas expansivas. Y hablo de las arcillas porque son suelos muy comunes en nuestra región. Tenemos un gran número de casos de éxito en Colombia, en donde hemos aplicado este sistema, y conocemos que hay arcillas expansivas en Nicaragua, hemos aplicado en Nicaragua, hemos trabajado con arcillas expansivas en Panamá. Entonces, en toda la región tenemos ese problema y realmente el uso de geosintéticos es un sistema muy efectivo para estabilizar ese tipo de suelos. Bueno, vamos a hablar ahora más adelante de eso. Por lo pronto nos vamos a referir a la subrasante. La subrasante es crítica en cualquier proyecto. ¿Por qué? Porque es que nuestra estructura de pavimento depende su desempeño de la resistencia de la subrasante. Y entre más blanda sea la subrasante, pues la estructura va a tener que ser mucho más robusta para lograr la capacidad en términos de ejes equivalentes y nivel de servicio que estamos diseñando. Bueno, y un problema gravísimo es que la subrasante es heterogénea. Nosotros no vamos a encontrar una subrasante homogénea a lo largo de un proyecto, a menos de que sea un proyecto menor. Bueno, cuando hablamos de carreteras hablamos de longitudes importantes y entonces vamos a ver cómo varía la subrasante en términos de resistencia, de calidad, de características del material a lo largo del proyecto. Y entonces los geosintéticos, entre otras, nos permiten un beneficio grandísimo, que es el de uniformizar esa superficie. Es heterogénea, pero podemos lograr darle una uniformidad y entonces trabajar con condiciones más favorables. ¿Listo? Ahora, hablamos de suelos blandos, de subrosantes blandas. Entonces, cuando hablamos de subrosantes blandas, lo primero que viene a la cabeza es, tengo que reforzarla. Bueno, o sea, refuerzo. Y si se acuerdan al principio, en el cuadro de funciones de los geosintéticos, se hablaba de refuerzo. Y yo les comentaba que posiblemente vamos a cambiar ese concepto de refuerzo por estabilización. ¿Y por qué es? Cuando nosotros hablamos de refuerzo, inmediatamente nuestra cabeza piensa en resistencia a la tensión o a la tracción. Bueno, los geosintéticos típicamente en sus hojas de descripción de los productos hablan de resistencia a la tracción o a la tensión al 5% de formación. ¿Listo? Y entonces, en el 2004, el doctor Watts realizó una investigación basado en esas hojas de descripción de materiales y entonces
trabajó con múltiples materiales, en donde, por ejemplo, la franja rosada nos muestra materiales que están entre 20 y 25 kN por metro en resistencia a tensión. Y eso los llevó a compararlos en términos de desempeño. Lo que vemos a la izquierda es la escala de índice de mejoramiento de tráfico, es un índice de desempeño de la estructura. Entonces, fíjense ustedes cómo encontró que para una resistencia básicamente igual, pues los resultados en términos de desempeño eran totalmente incoherentes. Es decir, no estaban relacionados la resistencia con su desempeño. Y más aún, con materiales de más o menos resistencia a tensión, pues pasaba algo similar y tenía un comportamiento totalmente errático. ¿Cuál fue la conclusión de esta investigación? Pues básicamente que la resistencia a tensión no es una propiedad que nos permita relacionar el desempeño del geosintético, en pavimentos por lo menos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día ustedes van a mirar una especificación y está basada en tensión. Vamos a estabilizar una subrasante y necesitamos una geomalla que dé 40 kN por metro de resistencia a tensión al 5% de formación. Bueno, fíjense que no es coherente. No es una especificación adecuada porque no nos está llevando a tener un desempeño adecuado. ¿Listo? Entonces, el tema de refuerzo y de tensión cambia un poco. Cuando pensamos en estabilización, la estabilización nos ofrece este tipo de modelos en donde le damos a unas propiedades a esa masa de suelo estabilizada. Bueno, y eso está muy en función de lo que está trabajando hoy en día la ISO, que ya tiene comités técnicos responsables de desarrollar documentación en términos de la estabilización. Y de hecho ya hay una definición establecida. Y la definición de estabilización es la que vemos en pantalla. Mejoramiento del comportamiento mecánico de una capa granular, de material granular, con la inclusión de uno o más capas de geosintético, con el fin de reducir las deformaciones debidas a la aplicación de cargas, con la restricción del movimiento de las partículas. Fíjense cómo está muy en línea con el mecanismo de trabajo de restricción lateral de los materiales. ¿Ok? Estamos trabajando el mismo concepto. Restringiendo el movimiento de las partículas, logramos reducir las deformaciones ocasionadas por las cargas. Y esto es, por ejemplo, el modelo de confinamiento lateral. Cuando aplicamos la carga, entonces se activa la respuesta de ese confinamiento y entonces nos da una masa de suelo mecánicamente estabilizada. Este es un modelo que tenemos, por ejemplo, para una malla biaxial. Cuando nosotros utilizamos una malla con un perfil más alto, entonces fíjense ustedes cómo se aumenta esa capa mecánicamente estabilizada. Entonces fíjense que en la medida en que tengamos una mejor capacidad de interacción con el material, vamos a tener una mayor capacidad de estabilización de esa capa y un mayor volumen estabilizado. Interesante. Esto es una capa mecánicamente estabilizada. Voy a parar acá un momento el video y me devuelvo. Les cuento rápidamente, esto es un proyecto en Canadá. La subrasante es una subrasante blanda. Acá hicimos una capa mecánicamente estabilizada, una prueba simplemente para validar cómo era el comportamiento de este modelo de capa mecánicamente estabilizada. Fíjense que el espesor de esta capa no es mucho más allá de 50 centímetros posiblemente. La carga aplicada es un camión minero. Entonces fíjense ustedes cómo se ve bastante bien esa capa mecánicamente estabilizada sobre una subrasante que aparentemente no se ve tan mal porque fíjense que no hay una deformación importante al paso del camión. Pero lo importante de esta referencia o esta prueba es que se demostró que cuando el camión sale de la capa mecánicamente estabilizada, entonces el efecto del desplazamiento lateral pues se evidencia totalmente en la superficie en la que se está trabajando. Entonces fíjense que la capa mecánicamente estabilizada, evitar ese desplazamiento lateral nos va a permitir un comportamiento mejor de esa capa de suelo. Y es lo que se está buscando. Acá hay otra investigación, más allá de pruebas internas o privadas, una investigación que desarrolló el doctor Jorge Sundberg. El ingeniero Mario Villegas habló de la IGS, pues el doctor Sundberg es un miembro muy activo de la IGS, ha sido presidente de esta sociedad,
Y es profesor de la Universidad de Texas. Él desarrolló una investigación hace un par de años, esto es bastante reciente, se publicó en 2018, y él llevó a cabo esta investigación básicamente para encontrar una propiedad, un índice de desempeño que le permitiera seleccionar de forma más adecuada los geosintéticos al Departamento de Transporte de Texas. Ellos tienen problemas con arcillas expansivas. ¿Se acuerdan que hablamos de arcillas expansivas? Bueno, en Texas hay arcillas expansivas. Y entonces la función o el interés del Dr. Sundberg era el de encontrar un parámetro, él lo denominó una rigidez del compuesto suelo geosintético que le permitiera justamente identificar cuál era el desempeño de esa capa compuesta, no el geosintético solo, sino el material compuesto. Y él utilizó múltiples geosintéticos, fíjense, acá hay unos cuantos, en realidad fueron 15 productos diferentes de 7 fabricantes diferentes. Y esta es una tabla de resultados que obtuvieron con la investigación que hicieron. Y entonces lo interesante de esto es que yo los resalto acá porque con otros fines, pero bueno, acá me sirve para mostrarles cómo esta categoría que se desempeñó mejor tiene una condición y la categoría que se desempeñó intermedia tiene otra condición y la categoría que se desempeñó peor pues tiene otra condición. Y la condición que es igual en todos los casos es en la sección verde, la costilla del elemento que generaba la estabilización era una costilla con mayor perfil. Bueno, en la sección intermedia era una costilla aristada que tenía menor perfil y en la sección roja era una costilla que no tenía aristas y entonces tenía un menor desempeño en términos de interacción. Entonces, fíjense ustedes cómo es muy coherente todo lo que venimos hablando en términos de el desempeño que se logra basados en la restricción lateral. Bueno, el documento ustedes lo pueden obtener, esta es la página web, es de libre descarga, acá uno entra a la librería de la Universidad de Texas, y es un documento muy, muy interesante sobre esta investigación de desempeño para arcillas expansivas. Bueno, más allá del Dr. Sundberg, y esto ya hace muchos años más, el Dr. Kerner, en su libro, presenta un cuadro, una gráfica como la que vemos acá en pantalla, en donde reporta la resistencia del suelo en términos de la subrasante versus la reducción que se logra, o sea, podríamos pensar en algo en términos de desempeño. Y fíjense que él empieza con los geotextiles no tejidos, menor desempeño, geotextiles tejidos, mayor desempeño, mallas o textiles tejidos también, o con mayor desempeño, mallas extruidas, típicamente costilla plana, mejor desempeño, y mallas punzonadas y estiradas, mayor desempeño, consistente con los modelos que hemos venido viendo. Y esto consistente con pensar en el desempeño del compuesto y no solo el geosintético. Bueno, porque hablamos de que el geosintético más un espesor de material nos ofrece una reducción dependiendo de la subrasante. Entonces, en términos generales, estamos hablando también de desempeño. Muy, muy importante. Ok. Ahora les voy a mostrar un caso en donde nos va a permitir ver un poco más claro ese concepto de estabilización mecánica. Bueno, es un caso real que se llevó a cabo en República Dominicana. Es muy interesante porque Carnival Cruises estaba haciendo este puerto para, y un complejo turístico para sus barcos que llegaran a este punto. Y entonces necesitaba hacer esta carretera de acceso. Bueno, tanto para la construcción como después para la operación. Acaban a ingresar buses con toda la gente que está transportando todo el sector turístico. Van a entrar camiones que van a suplir todas las necesidades del complejo turístico y demás. Entonces, digamos que el tráfico va a estar de moderado a alto. ¿Listo? Estas son las condiciones que son normales cerca a una playa, a un mar. Es una zona bastante blanda, son básicamente humedales. Esa es la condición que tenían. Algo súper interesante de este proyecto y por eso me gusta mostrarlo es que inicialmente el primer camino se hizo de forma convencional. A fondo perdido, arrojaban material granular hasta que estabilizaron. Bueno, como no les fue tan bien, buscaban una alternativa y logramos llegar al proyecto y presentar una alternativa de nuestro sistema. Fíjense ustedes acá, se ve cómo el bulldozer comienza a empujar el material y vemos cómo
estamos colocando nuestro sistema sin un geotextil de separación. Muchas veces se utiliza un geotextil para separar porque el suelo está saturado y se requiere, otras veces no. En este caso se hizo un análisis de filtro natural y se encontró que no se requería un geotextil. Esto es muy, muy importante. No es obligación siempre poner un geotextil debajo de la malla para separar. Hay que hacer un análisis mecánico y podemos determinar si se requiere o no se requiere. Hay ocasiones en las que sí necesitamos un geotextil y se coloca, entonces se pone doble geosintético. ¿Listo? Uno de separación y el otro de estabilización. Pero bueno, más allá de esto, fíjense ustedes cómo se va conformando el terraplén. Es una condición convencional, simplemente venimos con el equipo, arrojamos el material, luego la pala nos puede extender esa capa de material y luego venimos con el compactador y compactamos como se haría en cualquier proyecto específico. Bueno, y lo interesante de esto, como les decía, tenemos una comparación. El carril de la izquierda, que vemos en pantalla, se construyó en 5 semanas. Fueron 650 metros. Se utilizaron más o menos 5.500 metros cúbicos de agregado y tuvieron deformaciones excesivas durante todo el proceso de operación. El mantenimiento fue costoso. Y eso los llevó a pensar en una alternativa. La alternativa con Geomalla, ellos lograron en 5 días hacer 600 metros. Fíjense ustedes la diferencia en términos de tiempo de ejecución. Utilizar solo 1.500 metros cúbicos de agregado y tuvieron un desempeño excelente. Y esta es una vía permanente. ¿Ok? Hay un tratamiento especial, veíamos que hay suelo orgánico, hay deformaciones. Esas deformaciones se van a dar durante el proceso de construcción y cuando comienza a operar la vía que ya ha tenido esas deformaciones, pues simplemente se le da su capa de rodadura. Entonces, fíjense ustedes que es un proyecto súper interesante, que es una vía pavimentada y que se trabajó sobre suelos muy, muy blandos. Volvemos a la ecuación de Ashton ya para cerrar el tema del mejoramiento o estabilización de suelos blandos. Y entonces fíjense ustedes que la forma de incluirlo en la ecuación es trabajando con el módulo resiliente de la superficie estabilizada. ¿Qué significa eso? Tenemos una subrasante blanda en términos de CBR menor a 6, 5, 4, lo que ustedes establezcan. Con base en ese CBR que tenemos en la subrasante, diseñamos una capa mecánicamente estabilizada que va a estar conformada por un elemento estabilizador y un espesor del agregado. En conjunto, esto nos tiene que dar un módulo resiliente al tope del mejoramiento. Ese módulo resiliente es el que trabajamos en la ecuación de Ashton y ahí incluimos el beneficio de la Geomalla. ¿Cuánto es ese módulo? Bueno, es variable. Depende del desarrollo del proveedor del material. Y entonces nosotros, los proveedores y fabricantes, somos quienes nos toca entregarles a ustedes como clientes el soporte del valor que ustedes van a utilizar ahí. Bueno, pasamos a la siguiente sección, ya para terminar con el tema, y nos quedan 15 minutos, o sea que estamos apenas, que es optimización de estructuras de pavimento. La optimización entonces se enfoca ya al tema de los granulares. Bueno, recuerden que estamos en la parte superior. Y esos granulares van a estar muy relacionados con los materiales de la estructura. Los materiales de la estructura, ustedes que saben diseñar pavimentos, entienden que se definen en el número estructural. El número estructural nos ofrece el aporte de cada una de las capas en términos de su capacidad estructural y el espesor de esta capa. ¿Okay? Cuando nosotros sumamos el aporte de todas las capas de nuestra estructura, pues vamos a tener el número estructural total de nuestro paquete. Bueno, en función de eso, pues vamos a trabajar con la herramienta de Ashton, R5009, y la utilización o la inclusión de geosintéticos en estructuras de pavimento flexible para reforzar, me gusta más la palabra estabilizar, agregados. ¿Ok? En términos generales, es una guía para incorporar el geosintético. Ese geosintético va a ir en contacto con la base granular, no con el asfalto, no en la subrasante, en la base granular. Y va a ser un geosintético que nos ofrezca estabilización. ¿Ok? Y otra cosa muy importante, los beneficios no se derivan teóricamente, sino exclusivamente de pruebas a gran escala. Bueno, ¿qué pasa? Hay un montón de pruebas de laboratorio como la que vemos en pantalla.
Esa es una prueba que se aplicó en la Universidad de Kansas. Es una prueba para asfaltos, pero se modificó para colocarle geosintéticos y material muy fino, tipo arena, para ver o medir un desempeño en términos de deformaciones de esos materiales. Bueno, también se pueden hacer pruebas como la que vemos en pantalla. Son pruebas a pequeña escala, con cargas reales, que nos permiten calibrar de cierta forma las condiciones de nuestra estructura de pavimento. Bueno, pero hay ciertas dudas que aparecen. Entonces, por ejemplo, en este tipo de pruebas, los materiales que se utilizan no son los mismos que utilizamos en una estructura de pavimento, porque a ese nivel de escala no podemos utilizar un agregado convencional. Los procesos de instalación son diferentes, porque yo no puedo poner un compactador en ninguno de estos dos casos. Tenemos que simular la aplicación de energía de un compactador al nivel de la escala. Y entonces esto genera la duda de si nos podría dar un desempeño real del elemento o de la capa mecánicamente estabilizada en campo. Bueno, el cuerpo, la R5009 dice no, no lo da. Lo único que nos permite establecer el beneficio de un geosintético son pruebas a gran escala, como la que vemos en pantalla y como la que ustedes tienen en la NAME. Ellos tienen un HBS como el que vemos en pantalla. Es un Heavy Vehicle Simulator que nos permite hacer pruebas aceleradas de pavimentos, en donde nosotros construimos la sección de forma convencional y luego posicionamos el equipo y controlamos todas las variables, la aplicación de carga, la temperatura, bueno, factores ambientales en general, y todas las condiciones específicas de operación. ¿Y qué logramos? Entonces, con todo calibrado, la variación que encontramos entre una estructura y la otra es el beneficio que puede ofrecer ese estabilizador. Bueno, y entonces AASHTO R5009 dice, bueno, basado en pruebas a gran escala, son procedimientos que se derivan de procesos empíricos definitivamente, entonces nos dan condiciones específicas para cada geosintético y no debería trasladarse el beneficio de uno a otro. Y los beneficios que se esperan con esto es básicamente encontrar un aumento de vida útil, reducir espesores de la estructura o una combinación de estos dos. Y entonces yo resalto el numeral 5.2 que nos habla de no se pueden trasladar los beneficios de un geosintético al otro. Y este concepto de interacción nos da la razón y le da la razón a ese numeral 5.2 porque vemos que el desempeño claramente es diferente. Entonces, efectivamente, no le podemos trasladar el beneficio de uno al otro. Debemos manejar el mismo tipo de geosintético que utilizamos en el diseño y la construcción. ¿Ok? ¿Y cuáles son esos beneficios? Bueno, hablamos. El primer término es el BCR, que es el índice de reducción de capa base, o de granulares en términos generales, porque nos permite reducir los dos capas de granulares. Y entonces tenemos el BCR, indica básicamente dos estructuras, una sin estabilizar, la otra estabilizada, que nos ofrecen básicamente el mismo desempeño. Estamos partiendo de un módulo de 62 megapascales, un número estructural 3.9, un tráfico 3.3 millones, 3.3 millones. Son estructuras prácticamente iguales, pero una con unos espesores, otra con unos espesores menores, optimizados por la inclusión del geosintético. ¿Listo? Entonces acá estamos aplicando el concepto de reducción de los granulares. El otro concepto que maneja la guía AASHTO R5009 es el TBR, o índice de mejoramiento de tráfico. Si recuerdan, fue el índice que utilizó el Dr. Watts en su investigación. Y es básicamente tener dos estructuras con mismos espesores iguales, pero a uno le incluimos la estabilización mecánica con el geosintético. Y entonces, la variación que encontramos en la capacidad en términos de tráfico, fíjense acá está 3.3 millones de ejes, está 10.9. Esa diferencia, 3.3 aproximadamente, es el TBR que está ofreciendo este modelo. Bueno, ¿dónde se ve reflejado? Aumento del número estructural. Fíjense ustedes, mismos espesores, número estructural 3.9, mismos espesores, número estructural 4.7. ¿Ok? Ahí está reflejado el índice de mejoramiento de tráfico. En resumen, aumento de la vida útil, misma estructura, mejor desempeño porque está incluyendo un geosintético.
Reducción de espesores, estructuras diferentes, desempeño similar. Estamos buscando que se desempeñe básicamente igual. Y el tercero, que es el que más me gusta a mí, es una combinación de 1 y 2. Es decir, vamos a tener una estructura con menores espesores, pero que nos ofrece un mejor desempeño, una mayor capacidad. Típicamente estas dos estructuras, la de la izquierda y la de la derecha, deberían tener un costo similar o equivalente, aunque esta tenga menores espesores y mayor capacidad. ¿Ok? Eso es lo interesante de esa combinación. Los pasos generales de diseño que ofrece la guía. Entonces, dice, primero ustedes hacen su diseño no reforzado, después evalúan el beneficio de usar o no un geosintético, y ese beneficio ustedes lo pueden obtener basado, o esa necesidad mejor, la pueden obtener basados en, por ejemplo, el tiempo de ejecución. En este momento, con el tema de la pandemia, hubo muchos proyectos que se retrasaron de su entrega real, y entonces, aunque está obviamente soportado, pues el contratista siempre va a querer recuperar el tiempo perdido para facturar su proyecto en el tiempo que esperaba y recuperar toda esa pérdida del tiempo parado. Esta es una buena forma de mejorar los tiempos de ejecución, la utilización de geosintéticos. Bueno, condiciones ambientales, igual, va a llover en 4 semanas, empieza la temporada de lluvias, quiero salir rápido de este problema, pues vamos a utilizar los geosintéticos y vamos a mejorar la condición. Bueno, condiciones ambientales también nos pueden afectar suelos expansivos, que es un tema bien crítico, pero que podemos resolver de una forma bastante efectiva. O, por ejemplo, que haya escasez de materiales en la zona. Hay muchos proyectos en donde las canteras que están en la zona ofrecen un volumen de material que puede ser menor al requerido para la conformación de la estructura. Entonces, cuando tenemos escasez de material, podemos incluir un sistema con geosintéticos para resolver el reto. Y como es, hay muchos otros factores que nos podrían inducir a implementar la utilización del geosintético. Bueno, luego de hacer la siguiente estructura con geosintético, entonces evaluamos las dos alternativas de forma económica, y si decidimos incluir la opción con geosintético, la parte de abajo es muy importante para los consultores y el sector público, básicamente. ¿Listo? La guía nos dice, deben preparar la especificación con una lista cerrada de los materiales que pueden cumplir con la especificación del diseño. Recuerden, no le podemos trasladar el beneficio de uno a otro, y entonces nos toca cerrar el límite de los materiales que pueden entrar a ser parte de la solución, porque si cambiamos ese tipo de material o ese material, pues vamos a tener que entrar a hacer un diseño nuevo con el nuevo material. Bueno, entonces lo que dice la guía en ese sentido es, si ustedes cambian de material, hay que hacer un nuevo diseño y soportarlo con pruebas a gran escala y que sea válido para el proyecto que estamos ejecutando. Con esa pues nuestro número, vamos a reemplazar esa base granular por una capa mecánicamente estabilizada, aplicando el sistema. Entonces lo que vamos a lograr es una más, porque ya no es una capa base, sino una capa mecánicamente estabilizada, y va a tener un valor mayor a 0.14 o 0.12 o el valor que tuviera, en este caso era 0.14, y ese mayor valor de coeficiente estructural pues me va a impactar directamente en el número estructural del paquete completo, y entonces vamos a tener un número mucho mayor. Ahora, ¿qué número vamos a tener acá? Igual, el proveedor, o sea, nosotros suficientes, darles el número que deberíamos poner ahí. Bueno, nosotros tenemos suficiente investigación y desarrollo en términos de pruebas a gran escala, con el cuerpo de ingenieros y con otras entidades, que nos permiten tener nuestros materiales calibrados y nuestro sistema totalmente validado en términos de desempeño. Entonces, cada uno de los proveedores tenemos que hacer ese trabajo. Bueno, finalmente, como les digo, entramos entonces en la ecuación de ARSTO, trabajamos con nuestro número estructural de la capa mecánicamente estabilizada, que incluye o que influye en el paquete, y tenemos nuestro diseño final. ¿Ok? Digamos que sería, en términos generales, nuestra presentación del día de hoy.
Ahora creo, bueno, estuvimos dentro de la hora y eso me satisface porque había un tema bastante amplio por tratar. En este momento pues entramos en la sesión de preguntas. No sé si tengan dudas o preguntas o algún comentario de alguno de los asistentes, sería interesantísimo. Antes de que, o mientras van mirando el tema de las preguntas, les recuerdo, este es mi código QR con la información de datos personales para que me puedan contactar, enviar email o por WhatsApp o llamada telefónica, como lo prefieran. Está el correo de latam@tensarcorp.com, que nos llega también a nuestra base en Atlanta, del equipo de América Latina. Y adicionalmente, localmente, tenemos los datos de contacto de Geocon, que es nuestro distribuidor en Costa Rica. Acá ustedes pueden contactarlos en el correo electrónico de info@geoconcr.com, entrar a su página web y ver algunos casos de éxito que se han desarrollado en Costa Rica, o pues contactarlos directamente a este teléfono. Con ellos pues van a encontrar toda la información detallada en términos de soporte técnico y de apoyo en diseños. Entonces, bueno, voy a poner mi cámara y si me quieren ayudar con las preguntas. Sí, muchísimas gracias al ingeniero Carlos. Fernando Cortés por la conferencia tan completa de esta noche. Iniciamos con el proceso de consultas. Ya tenemos varias. La primera es de Shelen Castro. Dice, ese ahorro de material en la reducción de espesores es equivalente con la colocación de la malla en la parte económica y el mantenimiento o vida útil de una carretera. ¿Cuál sería la diferencia de tiempos con o sin malla? Bueno, una buena forma de identificar esto era lo que veíamos en el proyecto de República Dominicana, en donde encontramos, voy a regresar rápidamente a esa página, para que veamos las diferencias. Pues es un proyecto real, digamos que todos los proyectos son diferentes y cada uno nos va a dar una magnitud de beneficio posiblemente diferente, ¿sí? Pero en este caso, en tiempos de ejecución, fíjense ustedes, 650 metros de terraplén en una zona complicada, tardaron 5 semanas en condiciones convencionales. Utilizando nuestro sistema, bajamos a 5 días. O sea, el efecto de reducción en tiempos de ejecución es totalmente dramático. Si nosotros tuviéramos una superficie competente, igual vamos a reducir los tiempos de ejecución porque estamos reduciendo las capas. Al reducir las capas, pues tenemos menor operación de nuestros equipos, compactación y demás. Bueno, entonces, en términos generales, siempre vamos a lograr una reducción muy, muy importante de tiempos. Ahora, en costos, pues, lo lógico y lo que típicamente encontramos en la mayoría de proyectos es que vamos a tener un ahorro considerable con la implementación del sistema por los espesores que reducimos. Hay proyectos, y no les voy a decir que el 100% de los proyectos son más económicos, hay proyectos en donde encontramos que la cantera es a 2 kilómetros del proyecto y satisface toda la necesidad de material y el material es de excelente calidad y sale muy económico. Entonces, pensar en reemplazarlo, pues posiblemente no nos genere una economía en términos directos, precio de la estructura sin Gemalla versus precio de la estructura con el sistema Spectra. Bueno, entonces es cuestión de analizarlo. Insisto, en la mayoría, gran mayoría de los casos, tendemos a tener una solución más económica. Ahora, en términos de desempeño, y ya pensando en los costos de mantenimiento, que fue la otra pregunta que hizo el ingeniero, definitivamente los costos de mantenimiento se reducen en el mediano y largo plazo. Hay una investigación bien interesante de una comunidad en Estados Unidos. De hecho, hay un paper que se presentó en el TRB, en donde ellos por 10 años comenzaron a hacerle seguimiento a proyectos en donde iban incluyendo geomallas para estabilizar mecánicamente sus estructuras. Y encontraron que los procesos de mantenimiento se reducían en unos porcentajes increíbles con respecto a las estructuras que no tenían geomalla. Y entonces pudieron demostrar que el efecto de la capa mecánicamente estabilizada que nos retiene en el tiempo la rigidez de la capa granular les ofreció unos beneficios grandísimos en términos de costos de operación y mantenimiento futuros. Bueno, entonces hay estudios que nos podrían ayudar a eso. Insisto, cada proyecto es particular. Típicamente vamos a encontrar ahorros. No puedo decirles que el ahorro va a ser de $10 por metro o de $50, pero sí puedo decirles que típicamente estamos del orden del 30 al 50% de reducción en costos.
Por ejemplo, en Bolivia es un país que es especial en donde hay zonas en donde no hay materiales cercanos y tienen que transportar el material 300 kilómetros del proyecto. Pues ahí el ahorro va a ser 80% fácilmente. Tenemos un proyecto muy interesante en Perú, que es en Iquitos, la selva peruana. No hay material granular, el material granular tiene que transportarlo por río para que llegue a la zona. Y entonces cualquier centímetro que se reduzca ofrece un ahorro increíble también. Allá ahorita está en el proceso de desarrollar un proceso de mantenimiento, de rehabilitación de la estructura que no fue estabilizada con capas mecánicamente estabilizadas hace 10 años que se ejecutó el proyecto. Básicamente por eso, porque el mantenimiento ha sido prácticamente nulo y la estructura está en perfecto estado. Donde no se utilizó la geomalla, pues están desafortunadamente teniendo que hacer rehabilitaciones permanentes. Entonces, básicamente esa es mi respuesta. Espero que haya quedado resuelta. Muchísimas gracias. La siguiente consulta dice, el mejoramiento, según aparece, solo se puede cuantificar con pruebas a gran escala como HVS, ¿cierto? Definitivamente sí, es lo que recomienda la guía de AASHTO R5009, que utilicemos pruebas a gran escala para validar el desempeño o el beneficio que está ofreciendo el geosintético. Esas son las pruebas que debería exigir el usuario al proveedor del material. Y efectivamente son las que nos pueden ofrecer esos beneficios. La siguiente consulta es de Bernal Monge. Se ha demostrado cómo las geomallas triaxiales generan un excelente desempeño. Si tuviera que recomendar un geotextil tejido y no una geomalla para estabilización de subrasante, ¿cuál recomienda? ¿Cuál propiedad considera más valioso en ese efecto de mejoramiento? ¿Y de cuál fabricante fuera de Tensar recomendaría geosintético según su experiencia? Bueno, mira, esa es una pregunta muy difícil porque pues, yo trabajo con Tensar, entonces no conozco propiedades de materiales de otros fabricantes, así es que no podría, o sea, mi recomendación, estuviera con Tensar o no estuviera con Tensar, para estabilizar una subrasante blanda sería utilizar una geomalla. Por lo que vimos, el modelo de interacción con la geomalla pues, va a ofrecer un desempeño mucho más efectivo, más eficiente. Pero no podría recomendar un producto específico diferente a los fabricados por Tensar. Como te digo, no trabajo con otra empresa que provea materiales y por mi conocimiento, pues de entrada descartaría la opción de geotextil de gemalla, me iría por la gemalla. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Jacobo. En proyectos como el de República Dominicana, ¿habría algún beneficio extra de usar un geotextil aparte de la geomalla, hablando en términos de BCR? No sé el BCR a qué se refiere. En términos generales, no. En este caso, como les mencioné cuando les mostré las fotos, no se utilizó un geotextil. Normalmente, ¿cuándo se utiliza un geotextil en esas condiciones? Cuando esperamos que haya una contaminación. ¿Qué significa la contaminación? Que el agua comience a subir y nos lave los finos de nuestro agregado y comience a contaminarlo con los más finos de la subrasante. Entonces comienza a generar una contaminación y una reducción en la resistencia del agregado. Hay casos, como el de República Dominicana, en donde al hacer el análisis de filtro natural, donde comparamos la gradación del material granular que estamos usando con la gradación del material de subrasante en la zona, nos permite encontrar que va a haber un filtro natural, es decir, no se van a pasar las partículas más finas por el espacio que dejan las partículas más gruesas del agregado. Y entonces el mismo material va a ejercer ese trabajo de separación. Entonces, en esos casos, no se requiere un geotextil. Si ponemos un geotextil, pues estaríamos invirtiendo en un material que no vamos a necesitar. Si hablamos de BCR, el BCR, de acuerdo al R5009, es el índice de reducción de capas granulares, pues tampoco nos estaría ejerciendo ese beneficio porque el geotextil
no tiene una interacción tan efectiva a nivel de la base granular para permitir reducir espesores. Bueno, se supone que el sistema que permite una reducción de espesores en la capa granular es el que nos dé una gran interacción que mejore las propiedades mecánicas de esa capa. Si yo no tengo un material que mejore las propiedades mecánicas de esa capa compuesta por el geosintético y el agregado, entonces yo no podría reducir espesores. Entonces tocaría evaluarlo y hacer los análisis correspondientes, pero como te digo, en este caso, pues no habría sentido de poner un geotextil. Muchas gracias. La siguiente consulta es de José Rafael Murillo. ¿Cómo es la metodología de colocación del material sobre la geomalla? ¿Las vagonetas pueden trasladarse sobre la malla sin dañarla o el material se coloca en un sector y la niveladora lo va acomodando? Sí, mira, hay diferentes formas de trabajar en la instalación. Típicamente se hace un trabajo convencional, no hay cosas especiales, a menos de que tengamos una subrosante muy blanda, en donde efectivamente el peso del vehículo vaya a ejercer una deformación demasiado grande. Si no es así, entonces típicamente para cualquier geosintético, no solo las geomallas, estamos hablando también de los geotextiles, se puede operar sobre ellos con el espesor de la capa mínima requerida o recomendada por el fabricante. En nuestro caso, nosotros normalmente hablamos de por lo menos tener los 15 centímetros compactados sobre la capa. O sea que tendríamos como una capa suelta de 20 sobre la malla sin ningún problema, en condiciones de subrasante competente. En la medida en que la subrasante comienza a ser más blanda, hay que hacer un análisis del espesor mínimo de esa capa sobre la geomalla. Bueno, pero como les digo, normalmente el material se arroja, y voy a devolverme otra vez al caso de República Dominicana, que es súper completo y por eso se los había mostrado. Acá en este caso, ustedes pueden ver que el proceso es básicamente el mismo. Los camiones o vagonetas, supongo que es a lo que se refieren con vagonetas, pueden ir ingresando hasta el borde en donde ya se ha conformado la capa, arrojan el material, acá como se ve, ¿sí? Luego viene el cargador extendiéndolo, ¿sí? Y luego puede entrar el compactador compactando. Entonces es un proceso básicamente convencional. Hay casos en los que, por ejemplo, nosotros en una ampliación de vía, por ejemplo, podemos colocar el material en la vía existente y arrojarlo lateralmente sobre la geomalla para que comience a ser empujado por la motoniveladora o el equipo que sea. Hay otros casos donde estamos en una vía nueva y entonces la misma motoniveladora sobre la geomalla va avanzando con su cuchilla, desplazando el material y conformando la capa. Entonces, digamos que depende de las condiciones del proyecto, pero normalmente manejamos unos procedimientos que son los mismos que se manejan en condiciones de conformación de una estructura sin geomalla. Muchísimas gracias. Tenemos la siguiente consulta de don Wilson Roberto Fallas. ¿Se conoce cuál es la propiedad que sí está relacionada con el mejoramiento del uso con geosintéticos, que como mencionaba no es la resistencia a la tensión o siempre me va a variar por tipos de geosintéticos, ya sea geotextil, geomalla, etcétera? Bueno, quiero dejar aquí algo claro. Obviamente depende de la aplicación. Bueno, en este momento estamos hablando de aplicaciones para caminos, estabilización de suelos blandos y optimización de pavimentos. ¿Ok? Si fuera otra aplicación, posiblemente haya otros parámetros que se puedan relacionar en ese concepto. Para esto, hoy en día se han comenzado a trabajar en criterios de desempeño. Bueno, lo que hizo, por ejemplo, el doctor Jorge Sternberg en Texas, en la Universidad de Texas. Él está encontrando un parámetro de desempeño de la capa mecánicamente estabilizada. Bueno, lo mismo se está haciendo en algunos interlayers, que son los materiales que se ponen a nivel de la capa asfáltica. Y hoy en día toma mucha más fuerza el concepto de hacer pruebas a gran escala para validar el desempeño del producto. Hay, por ejemplo, y lo hemos hecho en Estados Unidos, unas pruebas que se llaman APLT, que son pruebas automatizadas de carga, perdón, que es como una carga estática, pero dinámica, que aplica cargas cada 1 o 2 por segundo, y nos permite entonces medir el módulo resiliente en sitio. Ese tipo de pruebas nos van a permitir entender
¿cuál es el beneficio que va a ofrecer el material? Bueno, hoy en día se desestimula un poco el uso de propiedades físicas o mecánicas del geosintético, justamente porque se utiliza muchas veces para controlar el mercado, ¿sí? Y al final el desempeño pues no se logra como se está esperando. Entonces, estas pruebas de desempeño son muy, muy importantes. Nosotros, por ejemplo, en algunos países tenemos especificaciones o hemos apoyado especificaciones en donde se han basado, por ejemplo, en el desempeño obtenido en pruebas de aceleridad de pavimento con el HBS. Y entonces, bajo esas condiciones, se definen unos criterios de desempeño y se presentan en la especificación. Entonces, ese tipo de especificaciones son bien, bien interesantes. No hay un criterio hoy en día claro en el gremio de los geosintéticos que diga, este es el parámetro que manda. Bueno, a lo que se está dirigiendo toda esta investigación y desarrollo que se ha venido desarrollando es a la interacción. Ese parámetro que logramos por la interacción del geosintético con el agregado está demostrando que es efectivo en términos de comparar la interacción con el desempeño. Y eso lo vimos en la investigación del Dr. Sundberg. La interacción mayor se tenía con las geomallas que tenían esa costilla más elevada y que tenían un mayor perfil de contacto con el agregado y generaban mayor interacción. De hecho, en la investigación del Dr. Sundberg es medir esa interacción del geosintético en conjunto con el compuesto y darle una propiedad. Entonces yo pensaría que vamos hacia ese tipo de criterios. Ese es un parámetro súper importante que es totalmente independiente y que justamente está muy alineado con los mecanismos de trabajo y con lo que han demostrado pues, en campo y en investigaciones el desempeño de los diferentes productos. Muchísimas gracias al ingeniero Fernando Cortés. Quedan algunas consultas, pero se contestarán por escrito, ahí mismo en la pestaña de preguntas y respuestas. De nuevo, muchísimas gracias a todos los que participaron de parte de Tensar y de Geocom y a todas las personas que asistieron el día de hoy a la conferencia. En el chat también les coloqué el enlace en donde pueden suscribirse al canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, en donde encontrarán la grabación de todas y cada una de las conferencias. Tengan todos muy buenas noches. Carlos, muchas gracias por tu presentación y muchas gracias a todo el público que nos acompañó esta noche. Que estén muy bien.